Ahí va. Bueno, buenos días a todos. Vale, sigo admitiendo ahí. Muchas gracias por venir. Estamos en el quinto seminario de jóvenes investigadores. Y bueno, en esta oportunidad van a hablar 5 investigadores representantes de los grupos de trabajo nuevos a proponer en el workshop. Y bueno, nos van a contar brevemente qué se trata cada uno de los grupos y las actividades a realizar para facilitar en el encuentro de octubre lo que es todo el trabajo en los grupos. Así que bueno, si les parece, seguimos el orden que planteamos en la PPT, que comenzaría el grupo de Luciana Raggi con cambios climáticos y dinámica microbiana. La idea es que todos presenten y luego dejamos un espacio para preguntas al final. Ok, Así que bueno, Luciana, te busco para que puedas compartir. exacto, porque no puedo. Ujú. Listo. Listo, creo. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, hola, buenos días. Gracias por aquí tenernos, invitarnos. Pues les cuento rápidamente esta propuesta sobre el cambio climático. En realidad, bueno, pues es cómo está afectando esto a lagos y mares, en particular a lagos. Eh, datos rápidos generales es que, por ejemplo, pues 7,000 hectáreas en área de lagos ha disminuido a lo largo del continente. Los océanos Atlántico y Pacífico se están calentando y se están acidificando y subiendo su nivel. En las costas, en muchas costas se ve. En Chile y en Argentina se relacionan las sequías con el efecto de la Niña. Entonces, hay lugares, em, estaba pensando, podemos llamarlos hotspots, porque en efecto se están calentando, ¿no? Pero bueno, ya no queda con todo el concepto de diversidad. Y bueno, en la costa del Pacífico de América Central también se ven estas sequías, estos que han aumentado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, el lago Titicaca en Bolivia y pues cómo ha dejado toda una superficie seca, el lago Suezca en Colombia y bueno, en particular en México tenemos este lago aquí en la región en donde yo vivo, eh, pues en donde el lago ha disminuido poco a poco a sus orillas y bueno, si se fijan toda esta patita de la izquierda ya desapareció, ¿no? Em, Todo esto es territorio de ese lago, que bueno, pues se ha vuelto en realidad suelo agrícola y bueno, muy fértil, ¿no? Entonces, por otro lado, mi colega que también está aquí conectada, Rocío Alcántara, ella ha estudiado otros lagos de la zona, pues bueno, de la más cercanos a donde ella vive. Esto creo que es de Valle de Bravo, pero si no, ahorita que me corrija. Y bueno, pues he estado estudiando las comunidades microbianas con barcoding a lo largo de los años y del tiempo. Y si se fijan, bueno, cuando llega la sequía, la comunidad cambia completamente aquí en el 2020, ¿no? Y 2020 ya es otra cosa. No sé si quieras agregar algo más, Rocío, de, de, de esta parte. Si no, bueno, pues. Ajá, No, no, así. gracias. Entonces, bueno, pues todos estos sedimentos que en realidad están quedando descubiertos, pues están mostrando nueva diversidad, nuevas comunidades microbianas, quizá nuevas funciones biogeoquímicas están apareciendo. Y bueno, pues es un poco esa la propuesta. Bueno, este es un artículo que encontré, de hecho, del 2014, en donde predecían y predicen un poco al 2100,
si estas sequías o bueno, pues todos estos eventos extremos del clima, pero en particular, bueno, yo subrayaba las sequías en nuestro continente y en 2011 pues se predice que seguirán, ¿no? Y quizá aparecerán en más sitios como estos, ¿no? Acá hay más sitios que ya no subrayé, pero... Entonces, bueno, pues una de nuestras propuestas sería investigar pues esta dinámica microbiana que está surgiendo, que está cambiando en estos cuerpos acuáticos afectados y en particular por la sequía, ya sea en columna de agua por la disminución del agua, pero en particular pues en los sedimentos que quedan expuestos, ¿no? Entonces, pues esa sería la propuesta, pues tratar de montar un protocolo para estos sedimentos, ¿no? Expuestos, así como ya se tiene para el agua. Entonces, bueno, pues parámetros físico-químicos a medir, quizá en 4 periodos hidrodinámicos del año. Y en particular es interesante, pues, con genes marcadores, pues, hacer como la experiencia de la actividad microbiana a través de RNAs mensajeros, ¿no? Entonces, amplificar con qPCR estos genes marcadores, por ejemplo, de metanogénesis y pues todos aquellos implicados en el metabolismo del metano y del carbono, del nitrógeno. Se podría plantear que pues se midan la emisión de gases con cromatografía de gases. Eso pues ya bueno se vería si en general tenemos disponible pues en los distintos grupos a lo largo del continente pues cromatografía de gases. Pero si no, bueno, pues lo que sí todos tenemos es montada la metagenómica de DNA y pues eso sería, ¿no? Hacer metagenómica de sedimentos. Y pues listo. Aquí tengo otro ejemplo de un lago de Brasil, en donde, bueno, muestran cómo ha disminuido y pues creo que es igual seguir el vector de microsudacua de pues hacerlo a lo largo del continente. Y listo, gracias. Muchas gracias, Luciana. Muy interesante. Bueno, Voy a pasamos a la compartir. siguiente presentación, que sería Porcel, que es el grupo de gradientes Hola, ambientales y dinámica hola, microbiana. ¿cómo andan? Hola, Sol, ¿Qué ¿estás bien? tal, ¿Puedes Luciana? Hola a compartir? todos. Ahí voy a eso. Eso está, perfecto. Ahí me avisan si se está viendo. Sí, perfecto. Bárbaro. Ahí está. Bueno, muchas gracias por organizar este seminario, por este tiempo. Bueno, básicamente este es el grupo Gradientes Ambientales, que bueno, es un subgrupo del grupo Patrones que surgió en Florianópolis en el último encuentro. Está, bueno, liderado por Romina, por Laura, Romina Schiaffino, que anda por ahí, Laura Sánchez, Irina y, bueno, quien les habla. El objetivo central, digamos, de este estudio que queremos llevar adelante es analizar los patrones de la biodiversidad bacteriana en cuerpos de agua de Sudamérica en relación a los factores ambientales. Acá, bueno, puse el mapa del paper que salió en su momento con toda la base de datos, o sea que involucraría toda esta región. Y bueno, la idea es analizar los gradientes a esta escala continental y evaluar si emerge un patrón de biogeografía microbiana.
la idea es poder trabajar con la base de datos, bueno, el microsudacua, que tiene, bueno, esta matriz gigante de ASVs, de bacterias del 16S, solo focalizando en Sudamérica continental. La idea es que ya esté curada y tratar de utilizar la más actualizada hasta ahora, ¿no? Porque en su momento se cargó una serie de datos y bueno, quizás hoy día eso se actualizó, bueno, es algo que tenemos que ir mirando. Y bueno, por separado también analizar tanto ambientes lénticos como lóticos, y la idea es en cada de estos sitios poder estudiar las variables abióticas. Las que se fueron discutiendo en su momento fueron la posición de estos ambientes con la latitud, la longitud, también la variable de altitud, el tipo de cuenca, tanto para lagos, lagunas como para ríos. En el caso de los ambientes lóticos, definir el número de orden de los ríos, también contemplar el área buffer de estos ambientes y el tipo de suelo en el área, estimar el estado trófico a partir de la clorofila A, la salinidad como proxy, digamos, a partir de la conductividad, definir las variables de temperatura, pH, bueno, el área de los lagos. Y en cuanto al paisaje, también definir si, bueno, si son turberas, si es una zona más árida, digamos, a un nivel más regional. Bueno, acá estuvimos colocando algunas tareas prontas a tratar de ir resolviendo. Bueno, por un lado, el tema de la base de datos y ir definiendo algunos criterios, ¿no? En cuanto a la altitud, por ejemplo, ya hay una matriz, pero bueno, faltan completar algunos datos. La idea es pedir a los autores o también ver si se pueden obtener con QGIS. Bueno, con el tema del litrofismo, también hay que decidir si vamos a usar una regresión con otras variables en caso del dato faltante. Bueno, lo mismo con el área de los lagos, hay que pedir a los autores. Después teníamos, con el tema de la cuenca y el número de orden de los ríos, la posibilidad de utilizar la plataforma Hydrojet para estimar estas variables. Bueno, de nuevo el paisaje que les comentaba recién, obtener una caracterización que rodea ese ambiente, ¿no? Esto, si hay más bosques, si es una zona agrícola, como mostraba antes la compañera. Bueno, suelo, también la idea es ver de utilizar datos a partir de SoilGrids, que es otra plataforma, y la idea es seleccionar las variables más importantes. Bueno, conductividad, también ahí faltaban completar algunos gaps. Y después estaba lo que es la zona buffer, que bueno, por un lado había que establecer un criterio de la más adecuada. Ahí se había hablado, creo en su momento, de que sea dentro de los, digamos que sea algo reducido. No me acuerdo bien el valor de esto, no sé si lo tengo por ahí, pero bueno, ahora no lo encuentro. Y la idea es trabajar solo con una zona buffer. Otros temas que estaría bueno en algún momento cuando nos juntemos es resolver el tema de la temporalidad, porque bueno, había personas o autores que tienen una gran temporalidad, interanualidad incluso. Entonces, bueno, ver quizás la mayoría de las personas tienen datos de la temporada cálida, entonces, bueno, ahí hay que tomar un criterio, si nos quedamos solo con la ventana del verano, o también alguien había postulado trabajar con 365 días julianos. Y bueno, acá también anotamos, con las chicas decidimos poner como, si bien esto está muy verde, pero bueno, la idea es de hacer algunos análisis estadísticos para evaluar estos patrones de biodiversidad microbiana. Por un lado, hacer análisis exploratorios, o sea, análisis de componentes principales con las variables abióticas, también algunos NMDS con los datos de ASVs. También se había postulado hacer análisis de distant decay, ¿no? Saber cómo la similitud en la composición de ASVs entre comunidades varía con la distancia geográfica. También surgió la idea de hacer test de Mantel, que incorpora, digamos, estas matrices bióticas, espacial, y también puede haber una tercera de ambiental. Y algo que
también se comentó fue el uso o aplicar métodos basados en árboles de clasificación y de regresión. Bueno, son cositas para ir, que les cuento más o menos para que sepan y estén al tanto. Allá en Florianópolis, que surgió esta idea, bueno, las personas que nos enganchamos en este estudio es Romina, Laura, Irina, como les mencioné, Hugo, Mica, Juan Pablo, Paula, Emiliano, Fernando, Silvia, Beatriz, Carolina, Natalia, y bueno, invitamos a todos, todas las que anden por ahí y tengan ganas de sumarse. Pusimos esta fecha límite como para tratar de poder, post esta fecha, hacer una pequeña reunioncita y llegar con algo, con ideas más consolidadas para poder discutir en el taller. Así que bueno, quien se quiera sumar nos puede escribir a cualquiera de las 4. Así que bueno, esta es la idea, digamos, poder agendar esta reunión y llegar con algo para trabajar en breve. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol. Buenísimo. Bueno, pasamos al siguiente grupo, Carolina García, que va a presentar el grupo de cuencas hidrográficas sudamericanas y dinámica biogeoquímica. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mientras Carolina pone, y para que no me pase, Sol, perdona. Quizás este grupo que acabas de presentar podría encargarse de hacer el update de la base de datos. Una cosa, apúntala a ver si podemos discutir, porque hay datos nuevos y tal, de 16S. Creo que es un grupo que podría hacerlo porque lo va a usar. Bueno. Tenemos datos de Hola, Hugo, Colombia, dale. del nordeste de Brasil, que va a llenar un poco el mapa. Y creo que Iri también tiene. ¿Ya están incorporados, Hugo? No, hay que incorporar. Ah, Por bien. eso, Claro, por porque eso, necesitamos las bacterias, el 16S y además las variables ambientales, ¿no? sí, por eso decía que este Sí. grupo podía hacerlo, el update de la base de datos, ¿no? Ok. Antes de empezar. Sí, hago un comentario cortito al respecto, que cuando estuvimos en Florianópolis dijimos que bueno, que íbamos a poner como una fecha límite, porque si no se van a seguir incorporando cada vez más y bueno, hay que darle un corte en un momento para empezar a trabajar, ¿no? Pero podemos ir incorporando todo lo nuevo y bueno, dar como una fecha límite y decir, bueno, hasta esa fecha se pueden incorporar datos, una cosa por el estilo. Sí, se me ocurre que quizá la fecha límite puede ser esta misma como para sumarse al grupo y también para actualizar, como para poder empezar a trabajar próximamente, a eso me refiero. Ahí, si me dejas hacerte un comentario, yo pondría la fecha límite para máximo de datos después de la reunión de Microsoft Aqua. Porque por ahí hay gente que venga a la reunión que no subió los datos y así agarran la mayor cantidad y hacen el update con lo más nuevo. Capaz que la mayor movilidad de la gente va a ser en la próxima reunión. Pero es una sugerencia, ustedes lo hacen como quieren. Sí, puede ser, la verdad que sí, es verdad. Vamos a definirlo entonces después. Bien, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bien. Perfecto. Buenos días a todos. Está muy bajito, si puedes acercarte del micrófono, por favor. Ahí. Esta idea de este grupo nace también como un subgrupo del grupo Patrones. Proponemos este nombre para este nuevo subgrupo, Cuencas Hidrográficas Sudamericanas y Dinámica Biogeoquímica. Los que propusimos pues la creación de este subgrupo está Hugo, Juan Pablo, y ahí estoy yo, pero pues ya van a saber que se va a
ha ido sumando otra gente, por lo menos a la idea original. Ahorita lo que estamos planteando es que sea un tema que se empiece a desarrollar dentro de la red. Y este tema, la idea del grupo viene o surge pues de varios elementos. Por un lado, cuando revisamos la base de datos de Microsudacua, pues somos conscientes de que hay representado menos sistemas lóticos que lénticos. Lo otro es que, pues, que vemos que hay capacidades que todavía podemos integrar más, ¿cierto? Dentro de los miembros para poder como empezar a trabajar quizás en nuevos temas o con nuevas perspectivas, aparte de ya nuestra base de datos que se ha ido generando. Pues para mencionar tres capacidades, pues tenemos fortaleza, y eso lo sabemos, en hacer análisis de biodiversidad microbiana. Por otra parte está la fortaleza en términos de sistemas de información geográfica y la parte de biogeoquímica del carbono, que es lo que sentimos que hace falta como integrar un poco más. Adicionalmente a eso, pues es evidente que a lo largo de la historia la ecología microbiana ya se ha ido como también incorporando esta idea de que no podemos estudiar por aparte los ríos y aparte los lagos, sino que tenemos que ver pues como la red hidrográfica como un todo. Entonces eso también hace parte como de nuestra motivación para que generar este nuevo grupo. Y finalmente algo pues que también nos empujó a crear este nuevo grupo es pues, esa propuesta que nos hizo James Stegen en Florianópolis, ¿cierto? No sé si todos lo recuerdan, pero bueno, tuvimos esa charla de él en donde nos presentó esta iniciativa, se llama Wonders, que es para, ¿cierto? Ellos estaban distribuyendo estos kits para poder hacer y que nos juntáramos a nivel mundial para hacer un muestreo en el que se pudiera tener información sobre la composición del carbono orgánico disuelto en diferentes sistemas acuáticos. Entonces, digamos que esto promovió mucho a que empezáramos a pensar en que podíamos también tener datos relacionados con esto de la composición del carbono para irlo sumando a lo que veníamos trabajando de diversidad microbiana. Entonces, lo que planteamos como propósito para el grupo, lo resumo en tres aspectos. Uno es que el abrir este grupo como que nos empuje a abrir nuevas líneas de investigación que favorezcan la formación de estudiantes, pues que ya tenemos involucrados cada uno en nuestros países, y que promovamos a este grupo de investigadores junior que hace parte de Microsudacua. El segundo propósito es que empecemos a abordar preguntas de ecología microbiana acuática que reconozcan a la cuenca como esa unidad de estudio, y que de esa forma empecemos nosotros a mirar también pues cómo integramos no solamente lagos, ríos, sino esos ecosistemas acuáticos a el ecosistema terrestre. Y finalmente, pues que sea como una forma también en la que promovamos que en la red se presenten propuestas de investigación que busquemos financiar, o sea, como que desarrollemos ideas que se concreten en propuestas de investigación para que podamos tener una financiación, y así, pues, de verdad podamos como promover ese primer punto, que es que haya una línea de investigación que nos junte a todos y que eso en verdad se promueva dentro de la red. El siguiente punto que quiero hablar es, bueno, y entonces, ¿qué avances hemos hecho? ¿Cierto? Porque esto empezó a gestarse desde Florianópolis y queríamos como contarles que
Por una parte, ya hemos ido concretando la colaboración con el grupo de Stegen, y la forma en la que la hemos concretado es que ya pues no solamente recibimos los kits, sino que tenemos como definido cuáles son las puntos, ¿cierto? En los que vamos a hacer ese muestreo. Entonces, hay 2 cuencas en Brasil para muestrear, 2 grupos de Argentina que ya también se decidieron unir a la iniciativa para hacer un muestreo también ahora en septiembre para este proyecto, un grupo en Chile y otro muestreo que ocurrió ya en Colombia. Entonces, aparte de que ya definimos pues dónde íbamos a muestrear, ya hicimos un avance en ese muestreo. Aquí lo que les estoy ilustrando pues es el mapa con los puntos en donde ya muestreamos una red hidrográfica en Colombia y nos fuimos a un sistema de páramo, muestreamos diferentes puntos dentro de esta red hidrográfica. Estábamos en un gradiente altitudinal, que es lo que más típico aquí en nuestro país. Y bueno, ahorita les cuento el detalle más o menos de la lógica del muestreo, pero esto para contarles que el muestreo en Colombia ya ocurrió y también ya Hugo hizo el muestreo en 2 zonas o en 2 cuencas en Brasil, ¿cierto? En el ecosistema de Encerrado y en otro en la Mata Atlántica. Entonces ya tenemos una diversidad aparte de paisajes en donde estamos abarcando ya ese muestreo. La lógica que ya decidimos para ese muestreo y con la que ya la aplicamos para esos 3 cuencas. Muestreamos 10 puntos dentro de esa red hidrográfica, teniendo en cuenta que pudiéramos tener puntos que variaran en el orden dentro de esa red. Partimos del hecho de que no tuviéramos embalses de por medio. Y para cada punto de muestreo tomamos 3 réplicas, entonces por cada red, perdón, hidrográfica tenemos alrededor de 30 muestras. In situ, pues tomamos variables de temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto. Y aparte de eso, nos colectamos muestras, unas que fueron enviadas a Estados Unidos para que hagan el análisis de la composición del DOC por esta técnica. Colectamos muestras para poder hacer el análisis de materia orgánica fluorescente por Parafac. Concentración de carbono orgánico disuelto y nutrientes disueltos, tanto nitrógeno como fósforo, también lo enviamos para que lo hicieran en Estados Unidos junto con iones. Hicimos medición para clorofila A y colectamos muestras para poder hacer metabarcoding con 16S. La idea es que también tengamos suficiente DNA para hacer metagenómica y quizás podamos también meternos con metatranscriptómica. Y colectamos muestras para poder hacer recuentos por citometría tanto de bacterioplancton como de fitoplancton. Esto entonces para darnos una idea de los datos que vamos a tener de cada una de esas redes hidrográficas. Otro avance que hemos hecho es pues empezar como a hablar sobre la temática en la que podríamos como desarrollar ideas que nos den para esas propuestas de investigación. Hasta ahora hemos escuchado la charla de Mika, la de Matsumi y Hugo, que comenzó cuando estuvo aquí en Colombia dando una charla general sobre el uso del Parafac, de cómo podemos estudiar la concentración y las características del carbono orgánico disuelto. Esas charlas pues tienen la intención, nos queda una, ahora en septiembre, el 19 de septiembre está
planeado que tengamos una charla de James Stegen para ver entonces cómo se puede un poco aprovechar los datos de la composición de carbono orgánico disuelto, pero en términos generales la intención de estas charlas pues era como empezarnos a empapar de esas nuevas aproximaciones que podemos estar como utilizando dentro del desarrollo de nuestros proyectos en la red, mirar qué opciones podemos tener para el análisis de los datos que vamos a empezar a generar y pues a conectar unos con otros. Me refiero a que vamos a tener, por un lado, biodiversidad microbiana y al otro lado vamos a tener diversidad de carbono orgánico disuelto y todo esto dentro de ese ecosistema acuático terrestre. Entonces, es para que, sí, fue una forma como de prepararnos para que ya al momento del encuentro en Argentina ya tuviéramos como cierta bagaje y ciertas ideas para poder como empezar a pensar cómo conectamos, ¿cierto? Cómo hacemos esa relación entre la diversidad bacteriana y la composición del DOCA a lo largo de ese continuo acuático terrestre. Ya entonces, en respuesta a lo que nos invita Pico Sudacua, la idea de lo que queremos o las actividades que queremos realizar en el encuentro de Argentina, básicamente son dos. Uno, que terminemos de consolidar pues cuál va a ser ese equipo de trabajo que se va a dedicar a desarrollar esta temática. Ya, como lo comenté, ya por lo menos tenemos definido cuáles son los grupos, ¿cierto? Está Vicky, Romina, que van a mostrar también en Argentina, está el grupo de Marce también que va a mostrar en Patagonia, y quién va a hacerlo en Chile, pero es abrir la posibilidad de que otra gente que pues que ya no necesariamente esté involucrada en el muestreo, pero que sí quiera involucrarse en el tema del análisis de los datos o de plantear ideas para el proyecto de investigación, pues pueda unirse en ese momento. Entonces es que consolidemos ese equipo de trabajo de forma que ya le demos como, pues como que nos enfoquemos en esto. Y ya consolidado ese grupo, pues como trabajar dentro del workshop, uno escuchando qué propuestas o qué intereses pueden tener los diferentes participantes, ya vamos a tener una idea de qué datos vamos a tener, entonces, bueno, cómo explotar esos datos, cómo sacar información de allí, sabemos que teniendo esos datos que vamos a tener de las seis redes hidrográficas, y también que hagamos, no sé, una serie de lluvia de ideas o lo que sea, que nos lleven a plantear cuáles serían las preguntas de investigación que pudieran orientar el planteamiento de al menos una propuesta de trabajo en la que ya como que sí nos decidamos trabajar para empezar a trabajar sobre esos datos. Y finalmente, los productos que esperamos generar a corto plazo, ¿cierto? No dentro del encuentro en la red, pero sí por lo menos dentro de los próximos 2, 3 meses, es concretar una o varias propuestas de investigación que nos permitan como ir en búsqueda de la financiación con la que podamos como hacer los análisis que hacen falta, completar el muestreo de Argentina y de Chile, generar un grupo que empiece a, ¿cierto?, concretar quiénes y cómo lo vamos a hacer para entrenarnos en este tema del análisis de datos provenientes de los análisis que van a hacer los americanos, porque parte de lo que ellos nos están ofreciendo es esa posibilidad de, pues, de hacer un intercambio, o sea, que vayan algunos de nuestros investigadores a aprender directamente allá cómo analizar esos datos, de forma que podamos extraer pues, la mayor cantidad de información y en un corto tiempo con una
curva de aprendizaje más corta, digámoslo así. También tenemos pues, la idea de que en poco tiempo, si ya hemos hecho el muestreo, podamos empezar a hacer la extracción del DNA y del RNA, idealmente, de esas muestras que colectemos, y empezar a hacer pues, los recuentos de citometría, tanto para bacterioplancton como para fitoplancton, si ya hemos colectado todas las muestras. Esa, en términos generales, es como la idea. Y bueno, así como lo plantearon otros grupos, estos serían nuestros correos de contacto para quien quiera escribirnos si están interesados, escribirnos antes, no sé, para tener más información o plantear alguna idea antes de nuestro encuentro en Argentina. Entonces no sé si Hugo o Juan Pablo quieran añadir algo más. O ya con eso pues, Creo que estuvo muy bien, así que más bien demos el tiempo para después discutir. Buenísimo, muchas gracias, Carolina. Mucho para vale. hacer. Bueno, pasamos al cuarto grupo, que es microobservatorios marinos sudamericanos, y nos va a contar un poco Paulina Armani. Hola, Hola, bueno, Pau. ¿cómo están? Para ver si puedo compartir. Bueno, la idea era comentarles de dónde surge el Observatorio Microbiano Marino, que viene de la red Microobservatorios Acuáticos Latinoamericanos. Les comento un poquito para los que no están en la red acuática latinoamericana del observatorio. Esta red surge en el 2017, ya que veíamos que los impactos climáticos y antrópicos podían afectar los diferentes ecosistemas acuáticos. Como ellos dependen de la región, el clima, la vegetación, entre otros factores, comprender mejor estos sistemas, necesitábamos una información continua, estandarizada y extendida en el tiempo. Bueno, ahí surge la red de observatorio microbianos acuáticos en Uruguay en el 2017. Y le pusimos AMOLAT porque es por las siglas en inglés. Bien. El objetivo de la red esta en general era evaluar uno de los objetivos, dos de los objetivos, evaluar de qué manera el impacto antrópico y factores climáticos afectaban la dinámica de la comunidad microbiana a nivel continental. Y por otro lado, generar un trabajo colectivo entre grupos latinoamericanos para fortalecer los estudios regionales y colaborativos. Bueno, actualmente la red tiene activos 13 sitios que van desde Costa Rica, algunos en Uruguay y Brasil y muchos en Argentina. La idea de este workshop es tratar de incentivar a otros grupos latinoamericanos que se incorporen a la red general de observatorios microbianos. Si hacemos un poquito de historia, en el 2017 y 2018, cuando se establece la red, ingresaron al grupo latinoamericano varios sitios de estudio, entre ellos muchos cuerpos de agua dulce. Para entrar o para poder estar en el sitio, se evaluaron las características del sitio, la factibilidad de acceso, la posibilidad de hacer los muestreos a largo plazo, mensuales, estandarizar variables. Bueno, se definieron un montón de protocolos durante los encuentros que tuvimos virtuales y en el sitio, en los sitios de los workshops de cada país, hasta que se definieron los criterios y los sitios en los cuales se iba a muestrear. A partir de eso se desarrolló un libro de protocolos y a partir de ahí que fueron modificándose algunas variables y los muestreos comenzaron en el 2019 de manera mensuales o bimensuales. Durante un año antes de la pandemia se hicieron ese tipo de muestreos de variables ambientales y microbianas. Cuando llega la pandemia, la mayoría de los sitios dejaron de muestrearse, pero luego en el 2021 retomamos con las reuniones y en Florianópolis, en Brasil, se unieron nuevos sitios al observatorio, algunos dejaron de estar continuamente y otros comenzaron a muestrear.
Actualmente funcionan desde el 2022 estos 13 sitios activos y en los cuales se muestrea mensualmente. Dentro de los principales logros que hicimos como red, yo hablo en nombre de todos los chicos que colaboramos en la red, ¿no? Bueno, se comenzó a muestrear de manera sincrónica y estandarizada, se publicó un libro de protocolos, se comunicaron los primeros resultados a un congreso y se mandó a publicar, actualmente está en revisión, el primer artículo de difusión de la red. Esto es una de las tablas que presentamos en este artículo de revisión, en donde se ven las variables ambientales que muestreamos sincrónicamente y de manera estandarizada, y las variables biológicas. Dentro de ellas tenemos, bueno, para hacer clorofila A, las variables ambientales es ver microorganismos a través de citometría de flujo, extracción de DNA y perifito y fitoplancton. También lo que se observa acá que hay muchos sitios que son argentinos. Hay uno que es de Costa Rica, uno de Brasil y uno de Uruguay. Luego, para esta revisión de la revista, nos pidieron que mostremos cómo serán las interacciones entre los integrantes de la red. Entonces se nos ocurrió hacer como un gráfico de interacciones de redes entre los miembros de la red, y lo que nos pasó es que nos resultó muy agradable ver que las interacciones estando dentro de una red de observatorios eran mucho mejores y mayores. Bueno, acá se muestran, por ejemplo, que el sitio como más antiguo, que es Chascomús, es el que mayor interacciones tiene con el resto de los sitios o de los observatorios que están actualmente. Luego tenemos los sitios marinos que también se conectan entre sí, como estos son de la Patagonia, los que están en verde, o los arroyos que están en celestito. Pero todos se nuclean alrededor de Chascomús, básicamente. Luego hicimos algunas preguntas a los miembros de la red, observatorios, como por ejemplo, ¿cómo ha mejorado la participación en las oportunidades de discusión de resultados? Por ejemplo, aumentó en un 100% estando dentro de la red latinoamericana. En aplicación de nuevas técnicas, en un 90,9% la gente había aprendido nuevas técnicas. En el acceso a equipamiento, un 36,4% de la gente había aumentado el acceso a equipamientos. Otra de las preguntas que hicimos a los integrantes de la red o a los líderes de los integrantes de la red era cómo había mejorado las conexiones fuera de estando de la red. Ellos contestaron que en un 90,9% las interacciones fuera de la red también habían mejorado. ¿Y de qué manera? Era aprendiendo nuevas técnicas, procesando muestras o coautorías de otros trabajos. Por lo tanto, estar dentro de una red facilitaba un montón de opciones, como el intercambio de materiales, intercambios de ideas y además de los muestreos mensuales. Este es uno de los trabajos que se aportó al Congreso de Bariloche el año 2023, en un congreso. Este es el libro que salió en 2024 en 3 idiomas, en español, portugués e inglés, que es el libro de protocolos estandarizados de toma de muestras de agua, en la cual hicimos bastante trabajo en la recolección de los datos y ver cómo estandarizar todos los parámetros. Y este sería en el 2024 el que está en evaluación en la revista de Ecología Austral de lo que es la presentación de la red de microobservatorios latinoamericanos. Dentro de esa red latinoamericana, como les conté, y haciendo una revisión, vemos que estas son variables ambientales y biológicas que tomamos. La mitad de los sitios casi son marinos, o sea, 4 son marinos costeros y 2 son estuarios. Por lo tanto, se nos ocurrió decir, bueno, escindir una parte del observatorio y tratar esos sitios marinos por separado, ya que vemos que se están tomando muestras mensualmente desde abril del 2022. Hasta ahora tenemos un total de 162 muestreos con todas las variables ambientales, los microorganismos, DNA ambiental y fitoplancton. Además, algunos de estos sitios anualmente participan del Atlantic Ocean Sampling Day,
que es un proyecto que está dentro del proyecto Atlant Eco, donde está Hugo y Paulita involucrados, donde estudian el microbioma marino a nivel global. Dentro de este proyecto necesitaban representaciones de países del hemisferio sur, entonces se desarrollaron también muestreos sincrónicos anuales en primavera para extraer el ADN, por ejemplo. Nosotros estamos en este momento, ya muestreamos 2 años, este sería el tercer año de muestreos de primavera. La idea es también tratar de incorporar estos análisis a esta nueva red. Por lo tanto, el objetivo sería profundizar el estudio de los sitios marinos de manera estandarizada, sincrónica, en un lazo de tiempo determinado, por ejemplo, 3 años de estudio o lo que definamos en el workshop, con los sitios que están, poder comparar temporalmente la estructura y dinámica de las comunidades marinas, detectar los factores ambientales y antrópicos de manera temporal, estudiar la dinámica microbiana 16S, particularmente 18S, que es lo que está faltando en la región. Y bueno, tenemos limitante de dinero actualmente. Aprovechar la red para pedir subsidios, aunar esfuerzos. Y en este workshop invitamos a evaluar las posibilidades de estudio, posibilidades de financiamiento y otras actividades, bueno, que se les ocurra en el workshop. Y también invitamos a unirse a la red general de AMOLAT, no solamente los marinos, sino necesitamos profundizar, o los que puedan, en los muestreos de toda América Latina, si se podría incorporar más grupos de Uruguay, Brasil, de Chile había, pero ya no están más, no sé, Colombia, todos los sitios que quieran incorporarse son bienvenidos. Y los sitios viejos que se fueron, volverlos a incentivar para que vuelvan a incorporarse a la red. Bueno, eso sería la propuesta de las 2 redes y bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Pau. Buenísimo. Bueno, vamos al quinto y último grupo del día de hoy. Después en septiembre vamos a hacer otro seminario para el grupo Micoda. Bueno, entonces Fernando nos va a presentar la propuesta Diversidad y Ecología del Picoplancton fotosintético de agua dulce. Adelante, Fer. Gracias, Luciana. A ver, comparto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, una cosa un poco general para poner en contexto, pero que obviamente ya todo el mundo sabe. La idea de este grupo es enfocarse en lo más pequeño, fotosintético, ¿sí? El picoplancton fotosintético, que son los organismos más abundantes fotosintéticos del planeta, están distribuidos en todos lados, en ríos, arroyos, océanos, y que tienen muy pocos caracteres morfológicos, casi nada de diferenciación, es lo mismo que pasa con las bacterias, pero que hay una cierta caracterización, ¿no? Podemos encontrar picocianobacterias, básicamente así como en 2 grandes grupos, picocianobacterias y picoeucariotas, diferenciado por que unos son bacterias y los otros son eucariotas, y dentro de las picocianobacterias hay las Synechococcus laicos, que son mayoría sinecocales, y Prochlorococcus, que es un grupo que es solo marino. Los Synechococcus o Cyanobium o ese tipo de géneros pueden tener ficocianina o ficoritrina como compuestos accesorios, entonces se los conoce como ricas en ficoritrina y ricas en ficocianina, y los picoeucariotas, que es un grupo súper diverso. O sea, ¿cuál es la idea? Es que todos estos organismos fotosintéticos picoplanctónicos son muy similares en tamaño y tienen una posición trófica muy similar, ya que son productores primarios, tienen un tamaño similar y por lo tanto son, digamos, ingeridos o comidos por los mismos organismos. Es decir, que dentro del ecosistema
cumple una función bastante parecida, aunque son muy distintos y muy diversos. En los océanos se sabe bastante de la ecología y diversidad de estos organismos. Prochlorococcus se sabe que hay high light y low light. De Synechococcus, que es el más abundante, también se sabe. Y eucariotas también se tiene bastante conocimiento y aislamiento. La mayoría son parasinofitas, de los géneros Micromonas, Ostreucoccus, Batycoccus. Es decir, está bastante estudiado lo que pasa en el mar, pero en agua dulce no se sabe prácticamente nada. O sea, bueno, sabemos que no hay Prochlorococcus, si alguien lo descubre sería un gran descubrimiento, pero en principio no habría. Y hay como estos dos grupos principales, Phycocyanobacterias, ricas en ficoritrina o ficocianina, y picoeucariotas, pero así como grandes grupos y se sabe bastante poco. Aún así, la poca información que hay sugiere que la diversidad es enorme y es muchísimo mayor que en el mar. Solo para mostrar algunos ejemplos, bueno, dentro de las cianobacterias, esto es un árbol filogenético de las cianobacterias, hay distintos grupos, nostocales, crococales, oscilatoriales. El picoplancton fotosintético está mayormente en estos dos grupos, crococales y cinecocales. Y si vemos un poco el árbol de las cinecocales, los Synechococcus marinos se concentran en dos clústeres bien definidos, donde están los Prochlorococcus por un lado y dos clústeres de Synechococcus, y después una diversidad enorme de Synechococcus, Cyanobium y otros géneros en agua dulce, y cuanto más se estudia, mayor se aumenta esta diversidad. En el caso de los picoeucariotas, que es el otro grupo que nos interesa, se sabe aún mucho menos. Uno de los pocos trabajos hechos lo hicimos en el laboratorio con Seba, este es parte de la tesis de Sebastián, y acá lo que hicimos fue valernos de la citometría de flujo y de poder identificar estos picoeucariotas. Hicimos sorting. Hicimos sorting, los miramos al microscopio, el sorting, y además hicimos secuenciación masiva, y el resultado fue sorprendente porque analizamos solo 6 lagunas de la región pampeana, es decir, encima solo 6 lagunas que son bastante parecidas desde el punto de vista trófico y morfométrico, y en esas 6 muestras encontramos 257 otus pertenecientes a 8 clases algales diferentes, completamente diferentes. O sea, la diversidad es brutal para un set de muestras tan pequeño, ¿no? Encontramos Trebuxiophyces, Chlorophys, Pedinophyces, Stigmatophyces, Criso, Cripto, Diatomeas, es decir, enorme en solo 6 muestras. Y esto la verdad es que hay muy pocos trabajos de este estilo, y el problema es que, o sea, ¿por qué nosotros usamos citometría para poder identificar los picoeucariotas? Es porque uno podría hacer filtración secuencial, ¿no? Filtra por 2 o 3 micras, se queda con lo que pasa, y ese volumen que pasa se filtra por 0,2. Entonces yo en ese último filtro podría tener, en teoría, la fracción picoplanctónica entre 0,2 y 2 micras. La realidad es que un montón del picoplancton queda retenido en el filtro más grande, y un montón de las cosas grandes siguen de largo y llegan al filtro más pequeño. Entonces, la filtración secuencial en muchos ambientes, sobre todo en los ambientes eutróficos, es muy ineficiente, o casi podría decir que no sirve directamente. Entonces, por eso la opción de hacer sorting nos permite identificar a las picoeucariotas puntualmente, y estamos seguros que son esas porque además las vemos al microscopio, y entonces después hacemos secuenciación para ver efectivamente la diversidad de este grupo puntual.
la falta de conocimiento o de información sobre la diversidad de estos grupos nos impide muchas veces identificar estos patrones ecológicos, que es lo que normalmente buscamos hacer, ¿no? Por ejemplo, esto es un patrón típico que se sabe bastante de hace tiempo. Esta es las picocianobacterias ricas en ficoritrina están en rojo y ricas en ficocianina están en verde. Entonces, si graficamos la abundancia relativa de cada uno de estos grupos en función del KD, que es la transparencia, ya sabemos que los grupos, las ricas en ficocianina dominan ambientes turbios, las ricas en ficoritrina dominan ambientes transparentes. Una cosa que quisimos hacer, y esto es gracias también a la red, es tratar de meter en este patrón, por ejemplo, qué pasa con las picoeucariotas, ¿no? Y entonces, generamos una base de datos un poco por fuera de la red, pero gracias a la red, porque conseguimos bases de datos de un montón de sitios distintos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de España, más datos de bibliografía, un montón de sitios de un gradiente trófico enorme y latitudinal también muy grande, y cuando lo metemos a las picoeucariotas, que son las azules, en este patrón, vemos que no encontramos nada. O sea, mejor dicho, que las picoeucariotas están en todos lados. Esto lo pongo simplemente como un ejemplo porque ya sea, esto es contra la luz, pero contra la cantidad de luz y calidad de luz, pero podríamos pensarlo también en función de la temperatura, de la latitud, del grado trófico, la cantidad de nutrientes, etc. O sea, lo que vemos acá es que aparentemente los picoeucariotas no tienen ningún patrón, y lo que yo en realidad creo es que no se ve ningún patrón porque estamos metiendo entre los eucariotas a todo una bolsa de gatos, digamos, una bolsa, todos juntos, un montón de cosas completamente diferentes que las estamos pensando como si fueran algo homogéneo cuando en realidad no lo son. Entonces, esto nuevamente lo pongo como ejemplo porque creo que la red es una oportunidad única para llegar a un montón de ambientes y tratar de armar, dilucidar estos patrones un poco más a gran escala, ¿no? La idea del grupo de trabajo que yo propongo está bastante vinculado al grupo de patrones, lógicamente, y a lo que presentó antes Sol, que es hacer patrones ambientales y gradientes, patrones de diversidad en bacterias y gradientes ambientales. Bueno, esto está más enfocado puntualmente al picoplancton autotrófico, que es justamente encontrar patrones de la diversidad de estos organismos que se sabe mucho menos que de las bacterias todavía. Entonces el enfoque de este estudio, este grupo, la idea, estamos bastante menos avanzados que otros grupos como lo que presentó Sol hoy, que ya hay muestras ya colectadas y ya se está pensando en cómo trabajar en el paper. Acá estaríamos un paso más atrás. Y el enfoque es un poco distinto porque, como explicaba, la filtración no sería la metodología más apropiada, sino que tratar de combinar la citometría con el sorting y la secuenciación. Y esto nos permitiría, obviamente con datos ambientales, y esto nos permitiría, si aprovechamos la red para poder colectar muestras de ambientes muy distintos, desparramados a lo largo del continente, con características distintas, tanto tróficas, latitudinales, etc. Esto nos permitiría justamente obtener información de la abundancia de los distintos grupos de interés, patrones citométricos, que es otra cosa interesante para incorporar, la diversidad molecular, lógicamente, y relacionar todo esto con las variables ambientales para identificar patrones como el que les mostraba recién de la luz u otros que puedan surgir.
Esto tiene algunos desafíos, como por ejemplo, identificar sitios de la red que puedan acceder a muestras, cómo colectar muestras de citometría. Tenemos el otro día hablábamos con Paula de que ellos están haciendo unos ensayos con Hugo ahí para ver cómo colectar las muestras y preservarlas de una forma mejor para que puedan ser enviadas y no se echen a perder. Entonces probar distintos fijadores y demás. Identificar sitios de la red que tengan en el laboratorio o cerca del laboratorio cell sorter para poder hacer estos estudios. En fin, hay algunos desafíos, pero me parece que la red, como les mostré antes, nos permitió acceder a un montón de datos y muestras. Esta sería una oportunidad para acceder a colectar muestras de muchos sitios que creo que por el objetivo en sí mismo no podríamos hacer como grupo individualmente. Bueno, listo. Dejamos espacio para gente que quiera hacer preguntas o consultar. Gracias, Gracias. Juan.